9 de la mañana, 37 minutos en la República Argentina. Avanza en el Senado de la Nación el proyecto del teletrabajo en la República Argentina. Ayer, el presidente de la Cámara Baja de Mendoza, Andrés Lombardi, estuvo participando como expositor en el conversatorio sobre teletrabajo y sector público en la provincia. Y a él lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, diputado? El gusto de saludarlo. Buen día, ¿cómo está? Un gusto en saludarlo y estar nuevamente en contacto con toda la gente de ahí de Rivadavia. Bueno, Muy bien, muy bien. ¿quién organizó este conversatorio? Fue una convocatoria que realizaron en conjunto entre la Asociación de los organismos sindicales de los órganos de control, el Sindicato de Empleados Judiciales de la Nación y del Sindicato de la FIP, que nos convocaron para dar una visión de qué es lo que estábamos pensando en términos del teletrabajo y cuál era la visión que teníamos desde la provincia, y también en función de que ya hay una ley a nivel nacional. En realidad hay una media sanción de diputados a nivel nacional que se está tratando en el Senado ahora, Claro, que tiene en por ahí, estos días. tiene por ahí algún rechazo por parte de las cámaras empresarias. En su opinión personal, ¿qué piensa de esta ley? Creo que hay algunas cosas que son atendibles de las cámaras empresariales. Esa ley es una ley, ese proyecto de ley está pensado exclusivamente para el sector privado. Hay algunas cosas que son atendibles, como por ejemplo la organización del trabajo, si va a ser a partir del teletrabajo o del trabajo presencial, que le da casi exclusivamente la potestad del trabajador para volver del teletrabajo, para ir a una función de teletrabajo, y en eso también es cierto que las empresas tienen que tener prioridad a la hora de cómo organizan su trabajo, ¿no? Pero lo importante es que el teletrabajo, que es algo que se está empezando a dar en el mundo y que nosotros ahora estamos viviendo una situación que nos ha obligado a avanzar mucho en eso. Lo importante es pensarlo para después, para el futuro, ¿no? Para cómo va a quedar la organización del trabajo. Hay trabajos, sin duda, que deben ser presenciales, pero hay trabajos que perfectamente se pueden hacer a distancia. Cuando uno mira las empresas, fundamentalmente las tecnológicas, la mayoría de su trabajo se hace a distancia, no se hace en un lugar presencial. Pero cuando uno mira a los operarios de la fábrica, evidentemente ese trabajo es solamente presencial. Entonces hay un mix, no es que vayamos a ir a una situación de teletrabajo todo el tiempo, sino que va a haber un mix de teletrabajo y un mix de trabajo presencial. ¿En qué se basó su exposición ayer, Andrés? Básicamente lo que yo planteaba es que el teletrabajo es un avance que se está viendo en el mundo, que se iba cada vez más a eso, porque estaba cambiando la fuerza laboral, la gente estaba más dispuesta a trabajar por ahí part-time en distintas empresas o en distintos trabajos desde sus casas, que a tener el trabajo tradicional que nosotros estábamos acostumbrados en una sola empresa, en un lugar físico. Y además la conectividad, además las herramientas tecnológicas han favorecido eso. Y que eso tiene también algunos aspectos positivos para la organización de la sociedad. Las personas que hacen teletrabajo o que pueden desarrollar el trabajo desde su casa o desde otros puntos que no sean exclusivamente la empresa, van a tener más tiempo disponible porque no van a tener que estar trasladándose desde su casa hacia el lugar del trabajo, con lo cual van a ahorrar tiempo que utilizan eso, y van a tener más tiempo para su vida personal. Y además también va a poder federalizar y va a poder hacer de que los profesionales que por ahí terminan emigrando desde el interior hacia las capitales para poder desarrollar su profesión, puedan seguir arraigados en sus lugares de origen. Digamos, este es un país federal, pero Dios sigue atendiendo en Buenos Aires, y sucede lo mismo en la provincia de Mendoza. Hay
hay muchas veces que los trabajos más calificados se dan en el Gran Mendoza y no en el interior de la provincia. Entonces, los profesionales terminan emigrando para vivir en el Gran Mendoza y no se quedan en sus departamentos de origen. Esto va a tener un cambio significativo, va a tener muchas mejoras también el medio ambiente. Nosotros vemos cómo ha impactado este periodo de aislamiento, donde hay menor circulación de gente, en disminuir la contaminación. Esto también va a ser muy positivo para el medio ambiente. Y bueno, se va a reconfigurar un montón de relaciones personales, los lugares de la sociabilización que se da en el trabajo presencial probablemente migre a que la gente se socialice en otras, con quienes comparte un barrio, con quienes comparte un gimnasio, con quienes comparte un deporte, en fin, pero son procesos que se venían dando en forma lenta, que este aislamiento obligatorio, extenso que estamos viviendo en Argentina, ha hecho que se acelere y que hay que pensarlo en eso. Esa fue una primera parte de la exposición, la segunda en donde comentábamos todo lo que hemos hecho en la legislatura a partir de las sesiones online, a partir de la implementación del expediente legislativo electrónico, esa como experiencia que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, y en tercero, los tratamientos legislativos de los proyectos de ley. Pues más allá del proyecto de ley nacional, en la provincia de Mendoza hay 3 proyectos ya presentados, uno que tiene media sanción de senadores, que se está tratando en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados, hay otra presentación realizada en el Senado, y hay una presentación del diputado Jorge Difonso sobre el teletrabajo educativo. Nos parece importante esperar el marco normativo a nivel nacional para poder avanzar. Diputado, ¿esto se considera como que será trabajo legítimo y bien remunerado? Miren, tiene que ser considerado en eso. Los trabajadores no tienen que perder no tiene que ser una pérdida de sueldo, no tiene que ser una pérdida de las condiciones laborales. Hay que conservar todos esos derechos y obligaciones. Lo que va a cambiar, sin lugar a duda, es, especialmente en la administración pública, cuáles son los criterios que se utilizan para los ítems que reciben los empleados. El primer ítem que reciben los empleados en la administración pública es el presentismo. Para ir al teletrabajo hay que cambiar y empezar a pensar ítems relacionados con la productividad y no con el presentismo. Y por ejemplo, en el tema de las herramientas para que los empleados puedan trabajar en sus casas, ¿quién se las va a brindar? ¿Y el tema de la conectividad también? Bueno, lo que está planteado a nivel nacional es que las herramientas las tiene que brindar la empresa y tiene que ayudar a afrontar los gastos de conectividad que tienen los empleados. Creo que son todos temas de discusión. Las empresas argumentan que también los empleados van a recibir un beneficio producto de no van a tener un costo de traslado. Son temas que después, poco a poco, hay que ir afinándolo, que hay que pensar en convenios colectivos de trabajo, hay que pensar en cómo eso se va dando. Es lógico, y además es lógico que si son trabajos que requieren de la tecnología, es lógico que las empresas o en todo caso el Estado le brinde estas herramientas, y así la computadora que utilizaban en una oficina, en vez de tenerla en una oficina, la puede tener en una casa. Y el empleado tendrá que brindarle los cuidados necesarios para mantenerla en buenas condiciones, porque son bienes que no son propios. ¿Se ha comprobado en este tiempo de pandemia que el rendimiento de un trabajador con esta modalidad puede ser más efectivo que asistiendo al lugar de trabajo? Mire, yo creo que el rendimiento ha sido muy bueno. Creo que ha servido mucho para esta situación coyuntural del teletrabajo, y pongo ejemplos concretos. Se dan ocasiones en donde hay personas en estos momentos en donde los niños no están en la escuela, madres solteras que están a cargo de sus hijos,
que durante la mañana tienen que acompañar a sus hijos en el proceso educativo, porque esa debe ser la prioridad. Y entonces ellas pueden trabajar tal vez más cómodas en horas de la tarde o de la noche, cuando ya sus hijos han hecho los deberes. Esto lo digo porque es un caso concreto, o personas, adultos, hombres o mujeres, que estén a cargo del cuidado de mayores, se dedican al cuidado y cuando pueden van trabajando. Estas situaciones son momentáneas. Se supone que una vez que los niños vuelvan a las escuelas, que estén habilitados los jardines maternales, etcétera, van a tener más comodidad para poder hacerlo de la casa. Creo que esto va también, no solo, como yo decía recién, a ayudar a que los profesionales se mantengan en sus departamentos de origen, también va a ayudar, en el caso del Gran Mendoza, a poder desarrollar un poco la cultura del barrio y abrir como mini centros comerciales que se vayan desarrollando. ¿Mendoza va a adherir si se aprueba esta ley a nivel nacional o pueden realizar algunas modificaciones también? No, creo que tenemos que ver la particularidad de Mendoza. Los proyectos son muy similares a la ley nacional, pero creo que tenemos que poner sobre la mesa cuál es la realidad de Mendoza, porque no es la misma que la capital federal y la ciudad de Buenos Aires, que es desde donde se piensa estas leyes, ¿no? Para usted el teletrabajo llegó para quedarse, como se ha venido dando en estos tiempos. Yo creo que sí, que se ha avanzado ese proceso que se estaba dando y que se ha acelerado. Sin lugar a dudas no va a ser la cantidad de gente que está hoy haciendo teletrabajo desde su casa, no va a ser la misma posteriormente a la pandemia. Va a haber muchos casos donde efectivamente van a volver a sus puestos de trabajo laborales, pero sí va a haber una participación mucho mayor del teletrabajo que la que nosotros estábamos acostumbrados hasta fines del año pasado. Diputado, y para el Estado y para el sector privado, ¿cuáles van a ser los beneficios con esta modalidad de trabajo? Bueno, los beneficios están claros que van a tener especialmente las empresas, menos costos en oficinas, menos costos de muebles, menos costos de mantenimiento. En el Estado, mire, yo siempre pongo un ejemplo que si bien no es teletrabajo, pero que muestra los cambios que da las tecnologías. Cuando en el gobierno provincial se avanzó a la implementación del expediente electrónico, se aceleraron un montón de procesos. Y toda esa gente que está, o la gente que trabajaba en mesa de entrada, empezó a encontrar que tenía mucho más tiempo libre y que se podía dedicar a aprender otras tareas y desarrollar otras tareas en el Estado. Es básicamente la incorporación de la tecnología que hace repensar las funciones que cumple cada uno. Entonces, creo que eso es un proceso que va a seguir durante mucho tiempo, que la pandemia lo ha acelerado y que, bueno, hay que buscar nuevamente el punto de equilibrio una vez que salgamos de esta situación momentánea, ¿no? Para finalizar, y le cambio de tema, la Asociación de Magistrados ha emitido un comunicado y manifiestan una profunda preocupación sobre la situación institucional que se ha generado en torno a la cuestión fundamental en la vida republicana y democrática de la provincia. Esto tiene que ver con la audiencia pública que está prevista para el 30 de julio sobre la designación de María Teresa Day en la Corte. Bueno, la discusión que ha puesto en la mesa la oposición. ¿Qué piensa usted de todo esto? Miren, la Constitución de la provincia de Mendoza hay que respetarla y las leyes están hechas para respetarla. Y si miembros del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia no la respetan, tenemos un serio problema. La audiencia pública por la designación de la doctora Teresa Day, según lo que establece la Constitución, la tiene que llevar adelante el Senado de la provincia. Y así se hizo. Es cierto que existe la alternativa de convocar audiencia pública por temas importantes a partir de la Suprema Corte de Justicia. Pero esa audiencia pública se tiene que hacer conforme al reglamento, conforme a las acordadas que tiene ha dictado la misma Suprema Corte. Esa acordada establece que tiene que tener una publicidad de 15 días hábiles, cosa que no ha tenido,
en esta convocatoria. Y además con la propuesta esta de integrar el plenario de la Corte por la ex jueza Kemmelmacher, también están desconociendo el proceso de subrogancia que hay a nivel provincial, que la misma Suprema Corte de Justicia lo ha dictaminado. Entonces, creo que hay un momento en donde hay que pensar en respetar las instituciones, en respetar las leyes que nos rigen. Y los primeros que tienen que dar ejemplo son los miembros de la Suprema Corte. Diputado, que tenga buen día y gracias por su atención, como siempre. Buen día, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. El diputado Andrés Lombardi, que es el presidente de la Cámara Baja en la provincia de Mendoza. El teletrabajo, dice Lombardi, llegó para quedarse. 9 de la mañana.